Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que están mirando esta transmisión. Es un placer poder ingresar nuevamente a sus hogares y agradecer a Dios porque nos permite una vez más poder estar de pie, respirar. Gracias a Dios por cada una de sus bendiciones recibidas cada mañana. Y como cada domingo, siempre es un placer poder, a pesar de la distancia, poder hacer este altar de adoración, de oración a Dios dentro de nuestros hogares. Estamos aprendiendo a hacer iglesia de una manera distinta. Pero en esta oportunidad, no dejando de hacer lo que más nos apasiona, lo que más nos gusta, es meditar en la palabra del Señor. Y es un placer nuevamente para mí poder ingresar a sus hogares y poder tener este tiempo de reflexión en la palabra. Cada domingo hemos hecho una cita para el Señor, apartar nuestro corazón para el Señor, y creo que este domingo no va a ser la excepción. Hoy, domingo 19 de abril del año 2020, nuevamente el Señor nos está enseñando a reescribir la historia de la iglesia. Así que en esta oportunidad acompáñenme a orar para iniciar esta hermosa jornada de culto de domingo para el Señor. Querido Dios Padre, una vez más queremos darte gracias, Señor. Gracias por darnos cada una de tus bendiciones y poder disfrutar, Señor, de tu presencia. Qué lindo, Señor, despertar cada mañana, y aún en medio de las circunstancias que nos rodean, Señor, siempre es un privilegio poder hablar contigo, poder, Señor, estudiar tu palabra y que ella refresque, Señor, nuestro corazón, nos siga dando aliento necesario, Señor, para seguir en esta vida, Señor. La carrera aún no ha terminado, Señor. Seguimos, Señor, batallando en la carrera de la fe y esperando, Señor, que un día, Padre, tú nos des el galardón que tú has prometido, Señor. Pero en esta oportunidad, Señor, queremos, mientras llegue ese momento, Señor, aguardar con paciencia, que nuestra esperanza bienaventurada, Señor, está más cerca de lo que esperamos. Gracias, Señor, una vez más por el amor y la paciencia que nos tienes. En tu nombre oramos, Señor, y aprestamos nuestro corazón, preparamos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor amado. Amén. Amén. Bueno, esta mañana vamos a iniciar una nueva serie de estudios. He estado orando al Señor y buscando algo que el Señor pueda hablarnos durante este tiempo. Es interesante notar que el Señor siempre tiene palabras buenas, correctas, específicas para cada momento de nuestra vida. Y en esta oportunidad, esta serie que vamos a iniciar, que posiblemente dure algunos domingos, la he titulado ¿Aprobados o reprobados por Dios? ¿Estamos siendo aprobados o reprobados por Dios? Y el título de este mensaje de esta mañana titula Aprobados por Dios. Creo que la mejor manera de ver la vida es como una especie de exámenes que a diario nos encontramos sometidos como seres humanos, y en muchos de sus casos depende mucho de cada uno de nosotros, ya que como niños tenemos también que enfrentar en nuestra vida, tal vez de muy corta edad, enfrentar a pruebas, exámenes, y tal vez la palabra más dura era cuando la maestra decía: saquen una hoja, niños. Hemos visto muchos amigos reprobando también cursos, no solamente una, sino hasta 3 veces. Los jóvenes también están sometidos a pruebas, primero a la elección tal vez de una carrera profesional, hasta llegar a la profesionalización. Y algunos también no han sido muy brillantes en los estudios, han abandonado muchas veces sus carreras. Pero es interesante notar, y he visto con mucho asombro a muchos amigos míos que tal vez no terminaron, no concluyeron la carrera universitaria, pero vaya que les fue muy bien en las carreras que emprendieron, en proyectos propios que muchos de ellos han iniciado. Si no, pregúntenle también a Bill Gates, el gran magnate, un hombre muy rico, sin haber terminado la universidad. Hoy es uno de los fundadores de Microsoft. Creo que incluso en la vida adulta pasamos por exámenes, por pruebas en nuestra vida, desde escoger una pareja, la vivencia conyugal y también la paternidad que enfrentamos al llegar a ser padres.
Por supuesto que también en la vida ya de ancianos también enfrentamos pruebas, exámenes que nos da la vida de cómo debemos enfrentar la recta final hacia la cúspide de nuestra vida aquí en la tierra. Ahora, si alguno de nosotros o alguno de estos puntos que se han mencionado llegásemos a reprobar en la vida, será algo que en muchos casos podríamos tratar de enmendar o mejorar. Pero si no lo podemos hacer, pues todo quedará aquí en la tierra. Pero escúchame, mi hermano, si hay algo en la vida en lo que no debemos reprobar jamás, es en nuestra vida con Dios. O estamos aprobados ante los ojos de Dios o estamos reprobados ante los ojos de Dios. Este es el tema más importante de nuestra vida aquí en la tierra. Sin lugar a duda, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo que debe ser también considerado para los hijos de Dios, un tiempo en el cual Dios también nos está probando. Este tiempo en el que Dios nos ha permitido estar en nuestros hogares o estar en esta cuarentena, en esta emergencia sanitaria, Dios está probando también el corazón, está pesando los corazones de cada uno de sus hijos. Pues en este tiempo Dios prueba tu paciencia, Dios está probando nuestra fe, Dios está probando nuestra confianza en Él y por supuesto que Él está probando nuestra esperanza futura puesta en Él. Como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 9, como leíamos hace un instante, dice la carta: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidos a prueba, dice, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo podemos nosotros no mirar y apreciar estos versículos que estamos leyendo hoy? Y dicen: así como el oro, deben ser refinados como fuego nuestra fe, debe atravesar por diversas pruebas. Esta alegoría que el apóstol Pedro nos presenta es algo que lo debemos encontrar fascinante. Digo esto porque todos sabemos que el oro, cuando por primera vez es extraído, no es atractivo a los ojos. El oro, cuando es minado, no luce como uno de los mejores aspectos y radiantes como solemos estar acostumbrados a ver al oro o las joyas que muchas personas llevan como parte de su prenda personal. El oro crudo tiene muchas impurezas y entre ellas contiene mucho carbón. La única manera de purificar es mediante altas dosis de temperatura bajo fuego. De la misma manera, nuestra fe es preciosa delante del Señor. Aunque hay muchos pecados unidos a nosotros, aflicciones o pruebas, al igual que el fuego, son necesarias para que nuestra fe sea perfeccionada. Leí en un artículo muy precioso en la que describe una cita de Job, el gran evangelista y teólogo también John MacArthur, decir estas palabras: el creyente ha pasado por sus pruebas con éxito y victoria, lo cual indica que es genuino porque su fe ha resistido la prueba como la de Job. Con todo ello, mi hermano, Job dice: alcanzó la corona de la vida. Qué precioso verso en el que podemos encontrar que como creyentes somos probados por Dios en cada momento de nuestra vida, pero la prueba debe producir éxito y victoria en nosotros, lo cual indica que somos genuinos delante de Dios. Ahora, para entender un poquito más el texto que hemos puesto para poder estudiar esta mañana, existen varios propósitos por los cuales nuestra fe es probada por fuego, pero hoy solo nos vamos a centrar en 3 de ellas. Primero, para que nuestra fe tenga gozo y alegría. Uno de los propósitos más preciosos es para que nuestra fe produzca gozo y alegría. Nuestra fe debe reflejar gozo y alegría por haber creído en Jesús y no en otra cosa. En segundo lugar, también podremos meditar que
Nuestra fe debe ser genuina, real, auténtica ante los ojos de Dios. Y por último, es que nuestra fe debe alcanzar la salvación necesaria para hallar gracia delante de los ojos de Dios. Ahora, para poder analizar un poquito más, nos vamos a meter de lleno al texto en cuestión. Y el primer propósito que mencionábamos era para que nuestra fe tenga alegría, gozo. Aquí vemos que la palabra de Dios dice en el verso primero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Así es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La realidad es que las tribulaciones, mis hermanos, nos hacen muchas veces perder el gozo, la alegría de nuestro corazón. Los problemas muchas veces que invaden nuestro corazón nos agobian, nos hacen sufrir y es inminente, es parte de nuestra vida. Como seres humanos, al final todos tenemos la tentación de entristecernos cuando nos toca atravesar momentos difíciles, a pesar de que estemos dispuestos a perdurar, persistir espiritualmente. Nuestra carne es tan débil que por eso a veces las pruebas llegan a debilitar nuestra fe, a entristecer nuestra fe y que invaden nuestro corazón y todo nuestro ser. Lo que sucede entonces, hermanos, es que como cristianos perdemos toda fuerza en nuestro cristianismo. Y esto sucede porque nos desanimamos y comenzamos a hacer cosas por obligación y ya no por convicción. Y puede, mis hermanos, amigos, que muchos de nosotros hemos estado en esta condición, viviendo como iglesias en estos últimos años, antes de que entremos a esta cuarentena, antes que cerramos las iglesias y no podamos congregarnos. Puede que muchos de nosotros ya no estemos asistiendo a la iglesia con amor a Dios, sino por obligación. Y por ello Dios muchas veces nos mete en circunstancias como las que estamos viviendo ahora. Y por ello nuestra fe, nuestra confianza no debería flaquear. Y cuando nuestra fe no flaquea, es entonces cuando nos damos la impresión de que ser cristiano significa estar feliz, gozoso y no triste. Por eso es que hay mucha gente que ve a muchos cristianos mucho más tristes que ellos mismos, y a veces muchos de ellos también no entienden si nosotros somos gente de fe, que deberíamos estar en estos tiempos más fortalecidos. Pero como fieles cristianos, nosotros debemos, mis hermanos, tener que enfrentar estas adversidades con gozo, con alegría. Y aquí va la primera pregunta: ¿cómo estás en este tiempo? ¿Con gozo? ¿Con alegría? Recordemos que el fin de todas las adversidades es que aprendamos a estar gozosos, felices. Surge una pregunta que me encantaría que cada uno se haga. ¿La gente puede apreciar nuestra fe en este tiempo? Y usted me podrá decir, pero pastor, la fe no se ve. ¿Cómo es que usted piensa que la gente puede apreciar nuestra fe? ¿Acaso usted, pastor, no leyó Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Mire, pastor, no se ve, pero déjeme decirle, mi hermano, que la fe sí se ve. Y le voy a contar a través de una historia, y es el mismo Señor quien mira la fe. Mire lo que dice en Mateo capítulo 9, verso 1 en adelante. Es un texto muy precioso de la sanidad de un paralítico. La historia que nos narra a continuación dice así. Mateo capítulo 9, verso 1 y 8 dice así: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron, dice, el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, dice, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Note que en esta historia el Señor
Ve la fe de estas personas. Estos 4 individuos que al ver que ya no podían ingresar a su amigo, que deseaban con todo su corazón que llegue a ser sano, ellos miraron el techo, se treparon, abrieron el techo y empezaron a descender porque tenían fe en el Señor. Y el Señor, mirando la fe de estos hombres, recibieron lo que buscaron. Por eso la palabra de Dios nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pedro aquí? Miren, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí es que estos cristianos estaban alegres. A pesar de la circunstancia en que se estaban encontrando, ellos estaban felices. Y en el momento en que el apóstol Pedro escribe, muchos de ellos ya estaban siendo perseguidos por el emperador Nerón de aquel tiempo. Y es interesante notar que muchos de ellos ya estaban siendo afligidos, incluso en las arenas romanas, quemados, muertos, comidos por animales. Entonces no era fácil digerir estas palabras que Pedro mismo está escribiendo, y decía: por lo cual, hermanos, alégrense, alégrense, aunque sea por un poquito de tiempo, si es necesario. Vamos a tener que estar afligidos por diversas pruebas, y este es el propósito de Dios para con nosotros. En cuanto estemos a prueba, nos debemos gozar, dice el Señor, en nuestro corazón. Evidentemente no vamos a ir saltando, sino alegrarnos en nuestro corazón. Nos gozamos porque tenemos la convicción de que Dios está cuidando de nosotros. Cuando no tenemos ese gozo, entonces la prueba no cumple el propósito en nosotros. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque vemos la prueba como una forma injusta en la cual Dios muchas veces nos trata a nosotros. Y alguno puede recriminar a Dios en este tiempo y decir: Señor, qué injusto eres, ¿por qué tratas al mundo así? Sin embargo, hermanos, si partimos del hecho de que todo nos ayuda para bien, entonces la prueba, con razón, debería producir gozo y alegría en nosotros. No sé qué pruebas estés viviendo ahora, mi hermano, amigo que estás mirando esta transmisión. No sé cuál sea la prueba, muy aparte de la prueba que estamos viviendo sanitaria. Puede que estés teniendo un enfermo en casa, puede que estés lidiando con una enfermedad terminal, puede que estés siendo probado en tu fe misma para no poderte alegrar en el Señor. Dios, mis hermanos, Dios, amigo, está presente en tu vida, activo en tu vida. Él desea que elimines esa falta de fe en Él, para que tú confíes en Él, para que no sea interrumpida esa relación con Él. Amén. Por otro lado, otro de los puntos más importantes es el que la fe también, otro de los propósitos importantes, es que nuestra fe debe ser genuina, auténtica, real. Continuamos con esta parte del versículo, del verso 7. Mire lo que dice: para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, dice, en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto dice la palabra, y es necesario que mostremos que nosotros, hermanos, somos genuinos, somos verdaderos. En los versículos que estamos analizando ahora, que estamos estudiando hoy, vemos que se nos dice 2 veces, por ejemplo, que nuestra fe debe ser probada para mostrar que somos auténticos. Muchas veces, hermano, cuando vamos a comprar algún artículo en las tiendas, en los supermercados, o quieres comprar un tenis, o quieres comprar un artículo, todos tienen imitaciones. Casi la gran mayoría de los artículos que hoy compramos, muchas veces, a diario, algunas cosas, son artículos que están siendo imitados, que no son originales. Y en muchos casos, a veces nos dan gato por liebre, como dice este proverbio popular. Y para que nosotros no seamos reprobados ante los ojos de Dios, Dios necesita probarnos. Y por eso primero dice algo muy interesante el verso. Dice
que nuestra fe debe ser aprobada hasta el día final. Es decir, que Dios, hermanos, en todo el transcurso de nuestra vida, el Señor nos va a ir probando una y otra vez. A ver, voy a ver si este es oro. Y es interesante notar que el oro, hermanos, hay muchos que conocen muy bien este aspecto de manejo de metales. Agarran el oro, lo frotan en ciertos líquidos o incluso en la mano misma y se puede demostrar que es puro, es real. En muchos casos el Señor va a tener que frotar nuestra vida. Esto nos va a doler muchas veces, pero Él quiere probar si realmente somos reales, genuinos, auténticos, hasta el día final. Eso quiere decir que constantemente en nuestra vida el Señor irá probándonos si somos genuinos y reales. Por otro lado, después de esto, también los cristianos, según Pedro a los que les escribe, creían en Cristo con gozo, con alegría, a pesar de lo que estaban viendo, lo que estaban viviendo. Es decir, su fe era genuina, porque a pesar de las circunstancias, ellos sentían alegría, porque aún ni siquiera habían visto al Señor, pero creían con alegría, dice. Os alegráis, dice, con gozo inefable. Hermanos, Dios es un Dios que prueba a su pueblo, es un Dios que prueba a sus hijos. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios ha ido probando a cada uno de sus hijos, a su pueblo mismo. Dios tuvo que probar el corazón de Abraham, Dios tuvo que probar también la integridad de José, Dios tuvo que probar también a Moisés, tuvo que probar a Pablo, probó también a Esther, también probó al duro Pedro. Si Dios probó a todos estos grandes hombres y mujeres, ¿cómo no nos va a probar a nosotros, hermanos? Hoy también vemos que Dios, hermanos, nos está probando para ver si somos verdaderos o somos una imitación. Dios en los últimos días también está probando. Créanme, mis hermanos, amigos, que de esa realidad no estamos tan lejanos, ya que estamos a contrarreloj para Dios. No solo es necesario que digamos que somos cristianos, Dios nos va a poner en diversas situaciones para que demostremos que somos verdaderos y no una imitación. Ahora, necesitamos mostrar que somos cristianos también en el futuro, en el presente, en el futuro. Nuestra fe es probada por fuego para que al final, cuando Jesucristo regrese en su gloria y llegue en su juicio, nosotros demostremos que nuestra fe es digna de aprobación. Por eso dice gloria y honor, dicen los versos finales, gloria y honra a ellos. En el día final nuestra fe debe demostrar que vivimos en la presencia presente, continua, genuina como cristianos. Para entrar al reino de los cielos, nuestra fe, hermanos, debe mantenerse y debe manifestarse como genuina y verdadera. Por eso el verso 8 dice también con relación a esto: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis. Encontré este mismo verso en otra versión de la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro que describe este versículo, en la traducción Dios habla hoy, dice así: ustedes aman a Jesucristo, aunque no le han visto ahora, pero han creído en Él sin haberle visto. Se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que ni siquiera pueden expresar con palabras. Muchas veces, hermanos, nuestro amor a Dios ha hecho desprender muchas cosas, y a veces en este amor que sentimos por Dios, a veces no caben las palabras, no hallamos palabras para decirle al Señor cuánto le amamos, cuánto deseamos estar un día con Él. Por eso es interesante cómo en esta versión Dios habla hoy de este verso, dice así tan gloriosa que no se puede expresar con palabras. Tal vez esta mañana sea una oportunidad de expresarle nuestro amor a Dios y no hallemos palabras más para decirle al Señor. De aquí, hermanos, ¿qué estamos viviendo o qué estamos viendo ahora aquí en estos textos? Lo que estamos viendo aquí
es que estos cristianos amaban tanto al Señor que se gozaban en Él con gozo inefable, indescriptible. Y todo a pesar de que ni siquiera habían visto al Señor, así como usted y yo. Todo esto era una demostración de una fe genuina. Recordemos que una verdadera fe, hermanos, no es la que se guía por ver, no es viendo, dice también Corintios. Es por eso que nosotros, hermanos, nos guiamos, como dice la palabra, no es por vista, sino es por fe. Eso es lo que manifiesta la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Por eso, hermanos, una fe genuina confía y se goza en Dios, aunque en el momento no veamos el cumplimiento de sus promesas o no lo veamos en el presente actual. Debemos demostrar que creemos verdaderamente en Cristo. En ocasiones Dios nos hará pasar por situaciones donde parecerá que ni siquiera entendemos lo que nos está pasando y que ni siquiera vemos el cumplimiento de muchas promesas de Dios. Pero no permita, mi hermano, que esa duda entre a su corazón. Solamente aguarde. Recuerde, hermanos, que el campo principal en el que batalla nuestra vida espiritual es justamente la mente. La mente en la que a veces nos traiciona y a veces nos hace olvidar esas promesas preciosas de Dios. No nos hace vivir constantemente recordando, sino entra la duda, nos invade el tormento y empezamos a pensar a cómo salir nosotros de cualquier circunstancia. Y el Señor nos dice una y otra vez, recordamos que este campo debemos ganarlo todos los días. Y es por eso que durante las aflicciones debemos confiar en Dios. No por lo que vemos, sino por lo que creemos. Es así que demostramos que somos genuinos cristianos. Y para reforzar esta idea, deseo que me acompañen a ver este pequeño video de una historia impresionante en la vida de una muchacha. Para no contarles mucho, prefiero que lo vean. Así que disfruten de este pequeño corto video. Los torturadores se habían turnado para torturar a la mujer cristiana de todas las maneras que conocían, desde el amanecer hasta el atardecer. Finalmente quedaron exhaustos. «Hemos intentado de todo en contra de ella», dijo el mayor de los dos. «No se me ocurre nada más que le podamos hacer. ¿Cómo es posible que esté aún con vida? Cualquiera de los tormentos que hemos aplicado hoy debió haber sido suficiente para matarla. Sin embargo, hemos usado de todo y aún vive». Al igual que muchos mártires, Blandina había sido atormentada en base de que no podría tolerar el dolor y negaría a Jesús. Pero se mantuvo tan firme en medio de todo el sufrimiento. Fue llena de tanto poder que aún los que se turnaban para torturarla experimentaron el cansancio hasta casi desmayar. Cada vez que repetía su confesión, «Soy cristiana», su corazón se fortalecía y esto le servía para tolerar el dolor. Después de toda esta tortura, la regresaron a la celda para esperar la llegada del próximo día feriado, en el cual ella y otros cristianos tendrían que presentarse ante la multitud en el estadio. Allí fue golpeada y colocada sobre una plancha de metal que ardía al rojo vivo. Entonces fue envuelta en una red y arrojada entre toros, los cuales la lanzaron con sus cuernos al aire varias veces y la dejaban caer otra vez. Aún después de esto, Blandina estaba con vida. Finalmente, el juez ordenó que fuera ejecutada a filo de espada. Qué impresionante
el video que acabamos de ver, sin lugar a dudas, es una muestra de una fe auténtica y genuina. Esta muchacha pasó los anales de la historia, Blandina, que de Blandina no tenía nada. Me encanta siempre mencionar esta historia porque la vez que por primera vez la escuché me impactó tremendamente. Y viendo cómo una persona, una muchacha joven, entregando su vida y no negando al Señor, pudo demostrar su fe genuina. Por eso, en este tercer propósito que ahora vamos a mencionar, debemos nosotros como creyentes alcanzar una fe, pero una fe que alcance la salvación real en Dios. A continuación, los versos finales, el verso 9 de este mismo texto, dice la palabra de Dios: obteniendo el fin de vuestra fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como todos sabemos, hermanos, el pecado nos separa de la presencia de Dios. Lo que quiere decir es que es un obstáculo para nuestra salvación. El versículo nos está diciendo que las pruebas nos ayudan a alcanzar la meta de nuestra fe, que a su vez esta produce salvación. Ahora, para que esto lo podamos entender de una manera tal vez un poquito más clara, debemos entender que en esta carrera de la fe nos encontramos con varios obstáculos, aflicciones, pruebas, pero principalmente el mayor obstáculo que tenemos en la vida es el pecado mismo de cada uno. El pecado nos impide que las personas alcancen esa salvación, nos impide llegar a la presencia de Dios y reconciliarnos con Él. Las aflicciones y las pruebas estarán, pero el pecado será el determinante que no hará posible que nosotros alcancemos la gloria de Dios. Muchos han atravesado muchas aflicciones y hoy están en el cielo. Un gran ejemplo es el noble Job, que él sufrió mucho, padeció muchas aflicciones. Incluso Dios había permitido que toquen su cuerpo llagas sobre su vida, pero aún así él ahora goza del Señor, porque él permaneció su fe en el Señor, una fe que le salvó, esa fe en la cual él creyó, y por eso él obtuvo salvación. Muchos viven sus vidas felices, no sufren como los ricos, por así decirlo. Pero los ricos, mis hermanos, aunque no sufran como aflicciones del pobre, que sean comida, alimento, vestido, los hijos, la casa o muchas cosas que son tan indispensables para la vida misma, hay mucha gente que no sufre estas cosas, que no padece estas cosas. Parece que su vida es tan libre de todas estas cosas, pero escúcheme, el destino final de esas personas será la condenación, porque al final de cuentas lo que más importa es la fe salvadora en el Señor. Ahora, aquí el pecado en nuestras vidas es lo que nos impide alcanzar la meta de nuestra salvación. Y hermanos, amigos, la realidad es que las pruebas nos acercan más a la meta. Bienvenida cualquier prueba que llegue a nuestro corazón, bienvenida cualquier aflicción que llegue a nuestro corazón, con el fin de que esto nos llegue a alcanzar a la meta final, que es nuestra salvación. Mediante esa prueba, mediante esa aflicción, Dios está quitando obstáculos para que alcancemos nuestra salvación. Mediante esa prueba, Él nos está limpiando, nos está purificando, está transformando y renovando nuestras vidas para que obtengamos la meta final. Las pruebas, mis hermanos, hacen que cada vez más experimentemos la gracia preciosa de Dios en nuestras vidas. Ahora, por supuesto que en esta vida nunca seremos limpios por completos de nuestros pecados. Eso será ya cuando estemos transformados, renovados. Pero Dios obra misericordiosamente en nosotros a través de Cristo, de modo que nosotros podemos alcanzar la salvación en el día final. Aún así, no se quiera decir tal vez hoy que podamos experimentar cada vez los beneficios de Dios y la salvación. Por supuesto que sí, podemos experimentar muchas de las bendiciones, ya que Dios nos ha dejado muchas de ellas en su palabra. Creo que aún en estos tiempos de alcanzar primero la salvación en nuestras almas debería ser prioritario, y también recibir algún día el galardón por nuestra fe y confianza en Dios
como cristianos. A mí me impresiona mucho, mis hermanos, cómo Dios primero espera de nosotros que tengamos fe en Él, y Él premia nuestra fe. Cuando eso no debería ocurrir, pero Dios dice que aún Él, por nuestra fe, Él va a premiar, va a galardonar a cada uno de nosotros. Hoy más que nunca Dios, mis hermanos, está probando a su pueblo, está probando a cada cristiano con diversas pruebas, con esta pandemia en la que estamos sumergidos. Mire, mi hermano, tal vez vendrán otras más, pero como dice la palabra, es necesario ser, dice, probados como el oro, para saber de qué quilate somos y estamos hechos, cómo brillamos, si realmente somos genuinos o simplemente somos una imitación barata. Hay mucha gente, hermanos, andando por las iglesias, caminando en las iglesias, que posiblemente ni siquiera han sido refinados por el Señor, no han sido transformados por el Señor, y mucho menos muchos de ellos ni siquiera sean oro genuino. Espero que muchos seamos hallados, aprobados ante los ojos de Dios. Sería una lástima que en este tiempo de cuarentena Dios nos halle reprobados. Yo quiero terminar citando nuevamente el versículo que hemos estado estudiando esta mañana. Me encanta mucho, en una versión un poquito más actualizada, Palabra de Dios para Todos, es la traducción de este versículo, que dice así: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca le han visto. Aunque ahora no le vean, confíen en Él y se gozan en Él con alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por la confianza o por confiar en Él será la salvación de sus almas. Qué precioso este texto en esta versión. Por eso el Señor nos dice, ya para terminar, espero, mi hermano, que usted sea hallado, aprobado delante de Dios. Que en este tiempo tal vez muchos estamos siendo reprobados en muchas cosas. Tal vez muchos de nosotros era necesario que Dios nos meta en esta prueba para que Dios empiece a cernir y haya los verdaderos. Mi hermano, espero que usted sea uno de ellos. Nuestra fe es más preciosa que el oro, y por eso Dios tiene que refinarla con fuego para que sea más bella cada día, más hermosa cada día. Usted es una joya preciosa que Dios tiene que refinar constantemente. Por eso nuestro deber frente a las pruebas es confiar en Dios. Nuestra fe debe ser firme, perseverante, para que la prueba tenga un día su fruto en nosotros. Así que Dios lo halle aprobado delante de sus ojos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Él bendiga tu hogar, que Él bendiga todo lo que haces en este tiempo, y que Dios halle tu vida de una manera digna ante sus ojos. Permítame terminar este tiempo que hemos tenido juntos de meditar en la palabra. Espero que haya servido de mucho ánimo para su vida, que sea fuerza y fortaleza en este tiempo, y que sea ánimo y estímulo para su espíritu. Vamos a orar. Querido Señor Dios, Padre, te damos muchas gracias. Gracias por darnos tu bendición y poder, Señor, disfrutar de cada momento, Señor, en los cuales cada uno de nosotros, Señor, nos sentimos felices de poder, Señor, estar en tus brazos. Padre, gracias porque estás
palabras, Señor, que salen de tu mismo corazón, Señor, deseando que cada uno de tus hijos, Señor, sea hallado digno ante tus ojos, hallado puro, Señor, ante tus ojos, sea genuino ante tus ojos, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, aunque estemos en esta prueba, Señor, tú nos halles, Señor, oro real, Señor, ante tus ojos. Padre, ayúdanos. Si aún no lo somos, Señor, primero danos esa fe salvadora, Señor, de creer en ti, de que un día, Señor, llevaremos y tendremos el galardón de la vida eterna, Señor. Y por donde, Señor, que la gente pueda ver nuestra fe en este tiempo, que la gente pueda notar nuestra fe, Señor. Hoy, Señor, tú nos has llamado a ser antorchas en medio de lugares oscuros, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos esa fe en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Los extraño mucho. Espero que muy pronto podamos estar nuevamente juntos. A cada uno desde mi hogar y con el amor de mi familia, les mandamos todo nuestro cariño a todas partes del mundo que nos miran en esta transmisión, desde España, Francia, Italia, desde Inglaterra, desde los Estados Unidos, desde Brasil, Argentina, desde Chile. Que Dios les bendiga, y a todos mis hermanos aquí en Bolivia, y en especial a mi querida Iglesia Mayorazgo.